Hola, ¿cómo están? Yo vengo a hablarles hoy acerca de lo que es neurofisiología de sensaciones somáticas. Las sensaciones somáticas son la capacidad que tiene el cuerpo de reconocer su posición en el espacio, en la temperatura y el dolor. Por lo tanto, lo podríamos también definir como las experiencias con respecto a estímulos térmicos, dolorosos y mecánicos. Por lo tanto, pueden ser sensaciones termoceptivas, mecanoceptivas o nociceptivas. Las sensaciones somáticas también pueden ser exteroceptivas y propioceptivas. Las sensaciones exteroceptivas son las nacidas en la superficie del cuerpo. Las sensaciones propioceptivas nos informan del estado físico del cuerpo, de la disposición de nuestro cuerpo en el espacio, de las sensaciones sinestésicas, sensaciones de tendones y músculos y sensación de equilibrio. A su vez también tenemos las sensaciones viscerales, que no son más que dolor y distensión visceral. Sin embargo, nos vamos a centrar en este tema en lo que es mecanorecepción y termorrecepción. Nocicepción está dado más que todo en propiamente el tema de fisiología del dolor. Por lo tanto, ¿qué es la mecanorecepción? La mecanorecepción es la estimulación por desplazamiento mecánico de un tejido, y en ella podemos diferir muchos tipos de sensaciones mecánicas, como lo son el tacto, ya sea tacto ligero o tacto fino, la presión, que no es más que la compresión sobre un tejido, la vibración y la distensión o estiramiento. Estas se van a relacionar en que evidentemente todas van a ser percibidas por un tipo de receptor, el cual es el mecanoreceptor, y se diferencian con respecto a en qué nivel se van a percibir. Por ejemplo, las sensaciones de tacto suelen deberse a estimulación de los propios receptores táctiles en la superficie de la piel. La sensación de presión se debe generalmente a deformación de tejidos más profundos, y la sensación de vibración se debe a señales sensitivas que se repiten con gran frecuencia. Primeramente hablemos de lo que son los receptores táctiles. Los receptores táctiles son los que nos van a permitir percibir las sensaciones de tacto ligero y presión. Perdón, tacto ligero y tacto fino. A su vez, estos son los discos de Merkel y los corpúsculos de Meissner. Los discos de Merkel van a ser un tipo de receptor no encapsulado, se van a encontrar en la piel grave, es decir, en la piel sin pelo. Va a ser una terminación de una fibra nerviosa a beta, como la mayoría de estos, y va a tener una adaptabilidad rápida, lo que le va a permitir dejar de enviar impulsos nerviosos mientras se perciben más estímulos de tacto. Y los corpúsculos de Meissner los vamos a encontrar en las papilas dérmicas de la piel de las palmas y las plantas de los pies. Igualmente van a ser de adaptabilidad muy rápida, van a ser terminación de una fibra nerviosa a beta y nada más. Los corpúsculos de Pacini son los más grandes, tienen un diámetro de aproximadamente 2 milímetros y un largo de 1 milímetro. Van a percibir sensaciones de vibración, tienen adaptabilidad muy rápida, y igual que el resto es terminación de una fibra nerviosa a beta. A su vez, el corpúsculo de Pacini está formado por 20 a 70 capas de tejido conjuntivo de una célula de Schwann, que va a enrollarse sobre la terminación nerviosa de la fibra beta, y esto es lo que le va a permitir propiamente la adaptabilidad muy rápida. Y se encuentra en la dermis, en los ligamentos, en el peritoneo, en las cápsulas articulares, y también lo podemos encontrar en los genitales externos. Y nos quedaría por último el órgano de Ruffini o el corpúsculo de Ruffini, los cuales van a responder al estiramiento, van a estar ubicados en la dermis de la piel pilosa y van a tener adaptabilidad muy lenta. ¿Por qué van a tener adaptabilidad muy lenta? Porque generalmente el estiramiento se relaciona con sensaciones dolorosas, por lo tanto se necesita
que se envíen impulsos frecuentemente mientras el estímulo aumenta. Las terminaciones nerviosas libres ya sabemos que van a ser terminaciones de fibras A delta y C. Van a estar implicados principalmente en lo que es la termoalgesia, pero también van a percibir tacto ligero. En esta imagen podemos observar los campos completos de los tipos de receptores en las palmas de las manos. Podemos percibir que el corpúsculo de Pacini tiene un campo de estimulación muy extenso, a diferencia de un corpúsculo de Meissner. Este punto representa todo el campo de estimulación de un corpúsculo de Meissner, por lo que se necesitan muchos más corpúsculos de Meissner que los corpúsculos de Pacini. Ya dicho los receptores, podemos hablar de lo que son las moléculas responsables de la transducción somatosensitiva. No basta con decir qué receptor va a percibir qué tipo de sensación. Cabe resaltar que siempre es importante saber cómo es que funciona el mecanismo por el cual se va a despolarizar una fibra nerviosa que va a percibir X o Y sensación. Por lo tanto, en las sensaciones de estimulación mecánica vamos a tener estos tipos de moléculas que van a abrir canales iónicos, ya sean selectivos o no selectivos. Las moléculas piezo 1 y piezo 2 van a estar implicadas muy principalmente en lo que es la mecanotransducción. Van a ser canales catiónicos no selectivos, van a permitir la entrada de la entrada de iones de potasio y de sodio, porque van a abrir canales de potasio doble poro que se denominan KCNK, y canales epiteliales de generina que van a permitir la entrada de sodio. A su vez los encontramos en la piel, en los pulmones, en el endotelio, en la vejiga, en los eritrocitos, que es fundamental, en el riñón y en el ligamento periodontal. Piezo 1 es regulado por la proteína STOML3. Esta proteína regula la actividad completa del canal. Piezo 1 requiere de un cambio en la tensión de la membrana para que se pueda activar y abrir el propio poro, ya sea el doble poro de potasio o los canales epiteliales. Es importante saber que están presentes en los eritrocitos porque actúa como un sensor endotelial para el flujo sanguíneo y también provee al endotelio organización y alineamiento en la dirección del flujo. En los eritrocitos va a ser fundamental porque va a estar en relación con la regulación del volumen del mismo. Cuando hay una deficiencia de piezo 1, hay una enfermedad que se denomina serocitosis hereditaria, principalmente porque hay una deficiencia del gen que codifica la proteína piezo 1, y en la serocitosis el eritrocito gradualmente se deshidrata, y esto viene dado por los ciclos repetitivos a través de la microcirculación en el cambio de oxigenación, desoxigenación, lo que va a producir una pérdida de la capacidad del eritrocito para poder, obviamente, realizar sus funciones de transporte. Dicho ya las funciones de piezo 1, piezo 2 tiene un papel fundamental en el reconocimiento de tacto ligero y también es activado por estímulos nociceptivos. Piezo 2 tiene un rol clave en la mecanotransducción en los discos de Merkel, ¿vale? Los canales TRPA1 van a estar presentes en neuronas sensoriales, no van a estar muy implicados en lo que es la mecanotransducción o en los receptores táctiles o mecánicos, sino que más que todo pueden responder a presión, pero van a responder más que todo a sensaciones de frío menores de 17 grados centígrados, y también van a ser activados por los fitocannabinoides y por la bradicinina. La gran familia de los canales TRP, vamos a encontrar los canales TRPC en este caso, que son los canales catiónicos no selectivos, y vamos a encontrar los TRPC1, TRPC4 y TRPC5. Estos van a responder a los estiramientos de los canales de la membrana.
También pueden ser activados por grupos receptores de glutamato y por la tiorredoxina, aunque también pueden ser activados por la fosfolipasa C y por el diacilglicerol. Los canales TRPC5 tienen un papel fundamental en lo que es la hipertrofia cardíaca. El estrés patológico activará receptores acoplados a proteína G y activa a la fosfolipasa C para formar diacilglicerol, y también va a formar trifosfato de inositol. El trifosfato de inositol va a estimular la liberación de reservas de calcio interno y va a estimular la entrada de calcio a través de los canales TRPC5. Y debido al acoplamiento calcio-calmodulina sintetasa, se va a formar calcineurina y NFAT, que es factor nuclear activador de células T. Este complejo va a activar una vía que translocará el núcleo para que transcriba más genes TRPC, y una retroalimentación de todo este proceso va a provocar a que la célula lleve a una expresión génica hipertrófica, y esto va a estar presente más que todo en los miocardiocitos y va a provocar remodelación de la estructura cardíaca, ¿vale? No está tan implicado en lo que es la mecanotransducción, pero nunca está de más saberlo. La termorrecepción. La termorrecepción no es más que la percepción de las sensaciones de frío y de calor. Estas sensaciones van a ser percibidas por terminaciones nerviosas libres, especialmente fibra C para el calor y fibra C delta para el frío. Y la transducción de la temperatura relativamente cálida se lleva a cabo por varios tipos de canales de la familia TRP, pero en este caso van a ser los TRPV, especialmente los TRPV1 a los TRPV4, expresado en los termorreceptores, es decir, en las terminaciones nerviosas libres de las fibras ya mencionadas. El receptor TRPV1 es un receptor vaniloide, es decir, que se activa por la clase de compuestos vaniloides que abarca a la capsaicina, que es el ingrediente que da a los alimentos su calidad quemante, y está implicado en la sensación de calor que percibimos cuando comemos algún chile, porque activa estos canales TRPV1, perdón. Los canales TRPV1 y TRPV2 tienen umbrales de temperatura dolorosamente altos, se activan a temperaturas mayores a 43 grados y 50 grados respectivamente, y de este modo facilitan la mediación de los aspectos nocivos de la termorrecepción. Los canales TRPV4 y TRPV3 se activan a temperaturas más moderadas y son los que presumiblemente nos proporcionan las sensaciones cálidas. Hay otro canal que se denomina TRPM8, que actúa como mediador de las sensaciones de frío moderado. Los canales TRPM8 empiezan a abrirse a temperaturas menores de 27 grados y se activan al máximo a 8 grados centígrados. Y estos canales TRPM8 van a ser activados por el mentol. Es por eso que cuando comemos alguna menta o algo por el estilo, cuando soplamos o tomamos agua sentimos sensación de mucho frío, y es porque activan estos canales iónicos TRPM8 que van a ser sensibles al frío. En la figura podemos ver la sensibilidad térmica de los termorreceptores cutáneos. En la figura A miramos las curvas que representan la media de las frecuencias de descarga de las neuronas de los receptores de calor y los receptores de frío. Y en la figura B miramos dos experimentos sobre receptores de frío que muestran los efectos del enfriamiento en dos pasos de similar magnitud, pero que se inician a temperaturas diferentes, 20.5 y 35 grados respectivamente. En ambos casos las respuestas transitorias, es decir, fásicas, son similares. Un aumento en la frecuencia de descarga cuando la temperatura inicial es de 20.5 grados centígrados y la frecuencia de descarga final es menor que la inicial en este caso.
Sin embargo, cuando la temperatura inicial es de 35 grados Celsius, la frecuencia final es mayor que la inicial. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es la propiocepción consciente, que ya lo habíamos mencionado, que es la capacidad de identificar el estado físico del cuerpo y la disposición del cuerpo en el espacio, ya sea sensaciones de tendones, de músculos, sensación de equilibrio, etc. Un ejemplo básico es cuando estamos sentados, sin mirarte las piernas, tú sabes que las tienes flexionadas, y es lo que nos permite identificar la disposición propiamente del cuerpo en el espacio, la disposición de cualquier parte del cuerpo. Y esto viene dado por dos tipos de receptores que son encapsulados, los cuales son los usos neuromusculares y los órganos neurotendinosos de Golgi. Ambos son terminaciones de fibras nerviosas A-alfa, que son las más gordas y las más mielinizadas, los que le va a permitir la velocidad más rápida. Viajan a una velocidad de 70 a 120 metros por segundo y van a proporcionarnos esta sensación. Los usos neuromusculares desempeñan un papel muy importante en el mantenimiento de la información al sistema nervioso central, y esto nos permite saber la longitud del músculo y la velocidad en cambio de su longitud, influyendo de forma indirecta en el control del músculo voluntario. La función del uso neurotendinoso es probablemente como un mecanismo protector. Su principal función es brindar información al sistema nervioso que puede influir sobre la actividad muscular voluntaria. Ya habíamos mencionado algunos aspectos de las fibras nerviosas, pero acá tenemos una imagen que nos puede aclarar algunas dudas. Las fibras nerviosas A-alfa son las más gordas y las más mielinizadas. Como ya habíamos dicho, están presentes en la propiocepción, ya que son van a percibir los impulsos de los órganos neurotendinosos de Golgi y de los usos neuromusculares. Van a transmitir a una velocidad de 70, 80 hasta 120 metros por segundo. Las sensaciones de tacto, vibración, presión van a ser percibidas por fibras A-beta, que son muy mielinizadas también, tienen un diámetro, como sale en la imagen, de 6 a 12 micrómetros y transmiten a una velocidad relativamente rápida, 35 a 70, 75 metros por segundo. Y las fibras A-delta y C, que van a ser implicadas en las sensaciones de dolor y temperatura, aunque ya habíamos mencionado que el tacto ligero también puede viajar por las fibras C. Con respecto a la vía de sensaciones somáticas, cabe resaltar que toda información sensorial que proviene de los segmentos somáticos del organismo entra a la médula espinal a través de las raíces posteriores y hacen sinapsis en el ganglio de la raíz posterior. Luego se van a dirigir a la sustancia gris de la médula espinal, específicamente a las láminas respectivas de Rexed. Por ejemplo, el haz espinotalámico se va a dirigir a las láminas 1, 4, 5 y 6, el haz espinocervical a las 4, 5 y 6, el haz espinocerebeloso anterior y posterior, que van a ser implicados en la propiocepción consciente e inconsciente, en las láminas 6 y 7, que van a ser el núcleo dorsal, y el haz espinoreticular, que va a estar implicado en lo que es las sensaciones de dolor crónico, va a dirigirse a las láminas 5, 7 y 8. En la sustancia gris de la médula espinal vamos a tener dos funciones fundamentales, las cuales son centro integrador de reflejos motores y centro para relevo de la mayoría de las sensaciones somáticas. Los centros integradores de reflejos motores vienen dados más que todo en lo que es sensaciones de dolor rápido, ya que las fibras A-delta van a hacer sinapsis en las láminas 1, 2, 3 y también 4 y 5 de Rexed, que se van a proyectar hacia una interneurona ubicada en las láminas 6 y 7. Esta interneurona se va a
proyectar hacia las láminas 9 del asta ventral homolateral y hacia la lámina 9 de la asta ventral contralateral. Esto va a actuar sobre musculatura flexor en el asta homolateral y en el asta contralateral va a actuar sobre musculatura extensora, y es lo que nos permite tener los reflejos motores flexores y extensor cruzado. El típico ejemplo del reflejo motor flexor es cuando nos pinchamos la punta del dedo y retiramos inmediatamente no solo la mano, sino todo el miembro, y es porque esta interneurona se proyecta tanto al segmento en el cual entró la fibra como dos segmentos arriba y dos segmentos abajo, y es lo que nos permite hacer el retiro del miembro justo antes de que se sienta la sensación dolorosa. De igual forma se va a proyectar hacia el asta ventral contralateral, pero eso está más presente en lo que es sensaciones dolorosas del miembro inferior. Por ejemplo, si vamos caminando descalzos y nos pinchamos con un clavo o con un vidrio, inmediatamente tenemos el reflejo motor flexor, pero además tenemos un reflejo motor extensor cruzado que nos va a permitir extender la pierna contralateral para evitar que nos caigamos. Con respecto al centro de relevo, cabe resaltar que las fibras A beta, que van a llevar la mayoría de sensaciones mecánicas, se van a proyectar hacia las láminas 1, 4, 5, también se pueden proyectar a la lámina 2, y van a ascender contralateralmente como el haz espinotalámico anterolateral, que es lo que nos permite estas láminas originar fibras ascendentes largas para que se dirijan hacia la corteza cerebral. Cabe resaltar que la mayoría de fibras A beta que entran van a ascender contralateralmente. Sin embargo, un 25% asciende de manera homolateral, pero se van a terminar decusando unos 2 o 3 segmentos arriba. Con respecto al tracto espinotalámico anterolateral, ya dijimos que se va a originar en las láminas 1, 4, 5 y 6 de Rexed, aunque también la lámina 2 puede contribuir a la formación del tracto espinotalámico anterolateral. Se va a decusar inmediatamente por la comisura anterior, aunque también dos segmentos superiores, y va a ascender a través de la médula oblongada, del puente y del mesencéfalo, y se va a dirigir hacia el núcleo ventral posterolateral del tálamo. En el núcleo ventral posterolateral del tálamo se va a proyectar hacia la corteza somatosensitiva primaria. En esta imagen miramos las fibras de dolor A delta y C, que van a seguir la misma vía del haz espinotalámico anterolateral, especialmente por el cordón lateral, y se van a proyectar también hacia lo que es la formación reticular, especialmente la fibra C, y estas mismas proyecciones se van a proyectar hacia el complejo ventrobasal y hacia los núcleos intralaminares, y de los núcleos intralaminares se va a proyectar hacia toda la corteza cerebral, lo que va a provocar el estado de despierto y de alerta, pero eso es más que todo fisiología del dolor. Ahorita cabe resaltar que las fibras que proceden de fibras nerviosas A beta, que transmiten informaciones mecánicas de tacto ligero, van a ascender por el cordón anterior como haz espinotalámico anterior y se dirigen directamente hacia el núcleo ventral posterolateral del tálamo, y de aquí se dirigen hacia la corteza somatosensitiva primaria. Este haz va a poseer fibras muy poco mielinizadas como las A delta, y también relativamente mielinizadas como la A beta, y fibras muy chicas y amielinizadas que son las fibras C, lo que le va a provocar tener una muy poca organización espacial de sus fibras. Por lo tanto, toda información que no se necesita percibir con tanta fidelidad y con tanta rapidez va a utilizar el haz espinotalámico. A su vez, el haz espinotalámico va a percibir una gran modalidad de sensaciones somáticas, como lo es el tacto ligero o protopático, las sensaciones térmicas de frío y de calor,
las sensaciones de comezón y cosquilleo que van a ser percibidas por las mismas fibras C que perciben dolor crónico, y las sensaciones sexuales también se transmiten por el haz espinotalámico anterolateral. Con respecto al sistema del lemnisco dorsal, cabe resaltar, como ya dijimos, que no va a tener su segunda sinapsis en la médula espinal, sino que va a entrar y se va a dirigir a través del cordón posterior hacia el bulbo raquídeo, donde sí va a tener su segunda sinapsis en los núcleos decuneatos y en el núcleo grácil, y va a originar las fibras arqueadas internas que se van a decusar inmediatamente, formando la decusación de los lemniscos mediales, y va a ascender junto con el lemnisco trigeminal y con el tracto tectoespinal hacia el complejo ventrovasal del tálamo, especialmente el lemnisco trigeminal hacia el núcleo ventral posteromedial del tálamo y el lemnisco medial hacia el núcleo ventral posterolateral del tálamo, y ahí se dirigen hacia la corteza somatosensitiva primaria. Este sistema va a permitir la percepción de tacto discriminativo, de vibración, de estiramiento, de presión, y la propiocepción consciente asciende por este sistema. Esto va a permitir localizar con gran fidelidad la percepción de un estímulo, ya sea de tacto discriminativo o vibración, y esto es debido a la gran organización espacial que tienen sus fibras y a la velocidad con la que se transmiten los impulsos nerviosos. A través de la vía dorsal lemniscal se van a transmitir señales de adaptabilidad muy rápida provenientes de los corpúsculos de Pacini, de los corpúsculos de Meissner y también de los receptores de los folículos pilosos. A través del haz espinocervical, que también asciende por el sistema dorsal lemniscal, y con el lemnisco medial se van a transmitir sensaciones de los discos de Merkel, es decir, por este tracto también pueden viajar algunas sensaciones de tacto ligero. Una vez que realizan relevo en el tálamo, en el complejo ventrovasal, se van a dirigir hacia la corteza somestésica en el lóbulo temporal, en el giro postcentral, donde se van a encontrar el área somestésica primaria y el área somestésica secundaria, las cuales son áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, y el área somestésica secundaria es el área 5 y 7 de Brodmann. En esta área somestésica primaria vamos a encontrar lo que se denomina el homúnculo de Penfield, que va a estar determinado por la disposición de cada parte del cuerpo en la corteza sensorial, y podemos apreciar que en la porción más inferior se van a determinar sensaciones de la boca, de la faringe, de la lengua, de los labios, y a medida que asciende se van a percibir sensaciones de porciones del cuello, miembro superior, mano, dedos, tronco, miembros inferiores, piernas y pie. En la porción más medial del giro postcentral es donde vamos a percibir las sensaciones de los genitales externos. Las señales táctiles estimulan las porciones central y anterior del giro postcentral, es decir, van a estimular las áreas 3 y 1 de Brodmann. Las sensaciones mecánicas de vibración, presión y estiramiento van a estimular la porción más posterior del giro postcentral. Cabe resaltar que van a haber partes del cuerpo que van a tener una representación cortical mayor a otras partes del cuerpo, y esto va a estar en relación directa con la cantidad de receptores mecánicos en esa parte del cuerpo, por lo que se identifica que la porción de los labios, de la lengua y de la mano tiene una representación cortical mucho mayor en el área somestésica primaria, debido a que hay una gran cantidad de receptores mecánicos, ya sea táctiles o de vibración o presión, en estas porciones del cuerpo. Cuando a una persona se le extirpa el área somestésica primaria, la persona no puede localizar las diferentes sensaciones en distintas partes del cuerpo, no puede juzgar cambios críticos de presiones, no puede juzgar el peso de los cuerpos, va a tener una pérdida de lo que se denomina esterognosia,
y no puede juzgar la textura de los materiales, y tampoco va a poder reconocer la orientación relativa de distintas partes del cuerpo debido a pérdida de la propiocepción consciente, por lo que nos permite identificar que la corteza somestésica primaria va a estar en directa relación con las percepciones fidedignas de tacto, de presión, de propiocepción, de vibración, etc. A su vez, todas estas sensaciones van a excitar la capa 4 y la capa 2 también, que son las capas granulosas, y también pueden excitar las capas 1 y 6 de la corteza cerebral. Y podríamos hablar de que en la porción más inferior del hiropo central vamos a tener el área somestésica secundaria, que nos va a permitir la regulación sensorial y la regulación de las funciones motoras, como ya veremos adelante. La extirpación del área somestésica secundaria va a provocar lo que se denomina amorfosintesis, que es la pérdida de la capacidad de reconocer objetos y formas complejas, y también la pérdida de la sensación de todo el lado opuesto del cuerpo. Todo estímulo sensitivo que establece relevo en el tálamo y se dirige hacia la corteza somestésica primaria no es más que para percibir en crudo la sensación percibida, ya sea si es tacto, si es presión, si es vibración, si es estiramiento, etc., para que pueda haber una regulación de estas percepciones sensitivas y de estímulos afectivos. Se tiene que dirigir hacia el área somestésica secundaria. En el área somestésica secundaria habrán fibras que se proyectarán hacia la corteza singular y hacia la corteza parihipocampal del sistema límbico, y esto es lo que nos permite propiamente la sensación afectiva de un estímulo. Por ejemplo, si estás con una persona que te gusta y de repente te agarra la mano, las fibras que se dirigen hacia la corteza somestésica primaria no es más que para identificar si fue un apretón fuerte, si es un tacto ligero. Sin embargo, las que se proyectan hacia el área somestésica secundaria y luego se proyectan a la corteza singular y a la corteza parihipocampal es la que nos va a permitir reconocer todo el significado por detrás de ese apretón de manos. Y a su vez, esta corteza somestésica secundaria se va a proyectar hacia el área premotora para empezar a planear movimientos de correspondencia de apretón de manos. Y esta área premotora se va a proyectar hacia el área motora primaria, y del área motora primaria es donde van a descender las fibras corticoespinales que nos van a permitir corresponder propiamente a ese apretón de manos. Y para resaltar, sabemos que estamos hablando de las fibras sensoriales que vienen desde la periferia hacia la corteza somatosensitiva. Sin embargo, hay un mayor número de fibras incluso que viajan de la corteza somatosensorial hacia abajo. Y estas fibras son principalmente inhibitorias, que nos van a permitir la modulación de la sensibilidad y la modulación de las vías motoras. Un ejemplo clásico de esto son los reflejos atávicos. Cuando estamos muy chicos, el cuerpo está diseñado para tener una gran cantidad de reflejos. Uno clásico es el reflejo de flexión plantar, cuando a un bebé se le coloca un objeto en la planta del pie. Este hace el movimiento como para agarrar el objeto, que provoca una flexión del pie. Y el reflejo de prensión, cuando le pones el objeto, él lo intenta agarrar de forma refleja, igualmente en la palma de las manos. Cuando nos vamos desarrollando, estos reflejos desaparecen porque se vuelven inservibles. Estas fibras descendentes inhiben estos reflejos atávicos y solo se encuentran en situaciones patológicas. Cuando hay una persona que tiene un accidente automovilístico,
y sufre desconexión de las neuronas inferiores y con las neuronas superiores por, por una sección medular completa, es decir, en este punto, si se evalúa los reflejos atávicos, por ejemplo el reflejo de flexión plantar, se va a presentar lo que se denomina el signo de Babinski. A su vez, como hay una pérdida de la inhibición de las fibras sensitivas descendentes, va a presentar lo que se denomina hiperreflejo. Por ejemplo, si se evalúa el reflejo patelar, no va simplemente a estirar la pierna, sino que va a aventarla por causa de este hiperreflejo provocado por una no inhibición de las fibras sensitivas descendentes. Sin embargo, si se secciona la neurona inferior, es decir, en la médula espinal, no va a existir reflejo alguno, ya sea patelar o de Babinski. Y eso sería todo. Espero les haya gustado y les haya servido de algo esta clase. Nos vemos.